Bueno, vamos a mostrar cómo aplicar el primer caso y el segundo caso de factoreo en los siguientes ejemplos. Antes de comenzar, hay que recordar que factorizar es transformar un polinomio en un producto, ¿sí? Como ven, tenemos sumas acá, sumas de monomios. Para factorizar tenemos que transformar esta suma en un producto, ¿sí? Vamos con el primer punto. Factor común. Para determinar el factor común tenemos que ver si en todos los términos hay algún factor que se repite. Si hay algún factor que se repite, se extrae ese factor como factor común. En el primer ejemplo, si vemos, el factor que se repite es la x. Bueno, entonces se extrae x como factor común y se multiplica por lo que queda en cada término, dentro de un paréntesis. Si extraemos la x nos queda a más b más c. Y ahí ya terminamos con el primer punto, donde transformamos esta suma de monomios en un producto, ¿sí? Entonces el factor común en el primer punto es el factor x. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos que extraer el factor común, pero si vemos, la variable x al cubo no se repite en todos los términos. Entonces x al cubo no es factor común. Tenemos que ver los coeficientes. Podemos extraer un coeficiente como factor común siempre y cuando sean múltiplos, ¿sí? Por ejemplo, 16 menos 2 y 4 están en la tabla del 2. Entonces, el 2 lo extraemos como factor común. Siempre hay que observar los coeficientes. Si los coeficientes son múltiplos, entonces podemos extraer el coeficiente de menor valor, en este caso el 2, como factor común. Pero puede pasar que hayan coeficientes que no sean múltiplos. Entonces, en ese caso, el coeficiente no sale como factor común. En este caso, el coeficiente, todos los coeficientes son múltiplos de 2, se extrae como factor común y se multiplica. Entre paréntesis tenemos que completar el paréntesis. En el primer término tenemos que buscar el número que multiplicado por 2 nos da 16, que en este caso es el 8, x al cubo. X al cubo lo anotamos porque no es factor común. Ahora buscamos, ponemos menos, buscamos el número que multiplicado por 2, mejor dicho, el número que multiplicado por 2 me dé menos 2. En este caso es 2 por 1. El 1 no es necesario escribirlo. Anotamos directamente x al cubo. Y completamos el último término, que es positivo. Buscamos un número que multiplicado por este 2 me dé 4. Sería 2 por 2. Acá va 2. ¿Sí? Si ustedes hacen la propiedad distributiva, si está todo bien, les va a dar el polinomio que tenemos, el polinomio base. ¿Sí? Vamos al tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, bueno, veamos los factores que se repiten. ¿Cuál es el factor que se repite? La x. ¿Sí? El factor que se repite es la x. Entonces, como ven, cada x tiene un exponente diferente. Se extrae siempre el de menor exponente, en este caso x a la 1. Lo voy a hacer acá abajo. Y bueno, abrimos paréntesis. Y como los coeficientes no son múltiplos, no se los extrae como factor común, ¿sí? Entonces en ese caso los coeficientes van dentro del paréntesis. 6. Buscamos acá la variable x con el exponente que hace que multiplicado por x me dé x a la cuarta. Sería x a la 3. Acá lo que hacemos es igual base, en el producto de igual base los exponentes se suman. Entonces 1 más 3 te da 4. ¿Sí? Vamos al segundo término. El 5 lo anotamos tal cual. X. Acá tenemos que poner un valor, un exponente que sumado
exponente 1 que tenemos acá me dé 5. En este caso es 4. Pasamos al siguiente término, menos 2x. Buscamos un exponente que sumado a 1 me dé 6. En este caso sería 5. Y por último, tenemos más. Y bueno, acá el valor que vamos a tener es el 1. Porque x por 1 es x, ¿sí? Entonces ahí queda el polinomio factorizado.